Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Renato Sánchez, un importante economista ambientalista, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar sobre la evaluación del impacto de la entrega de las Islas Galápagos para una base militar, pero como están que sí, que no, que tira y afloja, entender todo el cambio que se ha generado en torno a su soberanía. Muchísimas gracias, Renato, bienvenido. Gracias, Pedro, a ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ponnos un poco en contexto, ¿no? Es decir, hay un montón de compañeras, compañeros ambientalistas que se han comido el cuento de que, bueno, que está bien que se haya entregado la soberanía de las Galápagos, que haya habido una reducción de la deuda, en fin, ¿no? Y esto de aquí está vinculado también al hecho de que también es bueno que ya entreguen la base militar para controlar el narcotráfico y una cuestión así. Hay mucha evidencia en sentido contrario, pero quisiera oír tus argumentos. Ponnos en la perspectiva. ¿Qué está pasando en las Galápagos y por qué tenemos que preocuparnos, sobre todo de las perspectivas, desde las perspectivas académicas que vos manejas? Claro, sí, justamente se ha visto esta tendencia actual, ¿no? Del uso de las islas como una base militar. Incluso algún ministro dijo que son un portaaviones natural, ¿no? Entonces se lo ha visto desde esa manera, un ecosistema endémico y tan sensible como las islas, tenerles como un portaaviones militar o verles desde el punto de vista como portaaviones militares es absurdo, no podríamos decirlo, lo menos. Ahora, claro, como en base de la consulta, ¿no? De esta consulta que tenemos en pocos días, de esta consulta popular, en donde la pregunta central va a ser la de la Constitución. O sea, no podemos engañarnos, ¿no? Donde por ahí están poniendo 4 preguntas, 3 preguntas más, que van acorde básicamente en que la gente va a decir y que sí. O sea, como muy parecido a una consulta que tuvimos aquí en Ecuador anteriormente, en donde todas las preguntas decían que sí y había unas preguntas, 2 preguntas centrales en medio de las otras, ¿no? Lo mismo pasa en esta vez, ¿no? Entonces, la gente, claro, creería que con una base militar de Estados Unidos en las islas o en el Ecuador mismo, la seguridad va a aumentar, que es algo que no se da necesariamente, ¿no? Las potencias, una base, como sabemos, no va a ser gratuita, va a ser un costo muy elevado para cualquier nación que quiera, cualquier potencia que la quiere poner. Y el costo, el interés que tienen aquí va a ser más centrado en otra cosa. Una base militar estadounidense va a estar centrada en el control de la región, sobre todo en el control del puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que es el puerto que lo maneja China. Entonces es una forma de Ese decir, es aquí un estamos. tema importantísimo porque ya aparecieron los plumíferos del gobierno a decir, es que lo que pasa es que están haciendo acuerdo de cuando los Estados Unidos tuvieron la base de Baltra y dejaron destruido todo, dejaron bombardeado, no nos dejaron ni siquiera el aeropuerto, ni siquiera la infraestructura, pero es que no se dan cuenta que era contra el enemigo nazi, que lo que pasa es que los japoneses, que lo que pasa es que era controlar el canal de Panamá, pero no se dan cuenta que también ahora les interesa un comino el tema de la seguridad interna del país y lo que, como estás mencionando muy bien vos, lo que les interesa es el tema del nuevo puerto en Perú, que es el puerto de Chancay, con capitales chinos, ¿no? Ahí tenemos un programa directamente dedicado a ese tema y varios programas que han discutido de la cuestión, pero un programa fundamental hace unos 6 meses en las que hablábamos de la importancia del puerto de Chancay en la geopolítica latinoamericana. Muy importante ese tema que vos mencionas. Sí, exactamente, desde la creación del país de Estados Unidos, más o menos en 1783, ¿no? En donde Inglaterra reconoce la autonomía de los Estados Unidos. En el 1976 se firma la declaratoria, pero sí es reconocida recién para estos años, más o menos, ¿no? Desde ahí, Thomas Jefferson, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, lo dijo, que América, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, va el control, ¿no? Lo que decía es que no tiene la capacidad en esa época, no se tenía la capacidad para poder asumir todo esto, ¿no? Todo el control, pero que de a poco vimos que de las 13 colonias del oeste se extendieron hasta el otro océano en 100 años, ¿no? Más o menos, y incrementaron muchísimo su poder.
Ahora, claro, la forma de dominación ya no es tan así, tan militar. Hay otras formas de dominación un poquito más blandas, que son las que se han utilizado últimamente, pero está incluso dentro de esto, ¿no? O sea, siempre ha habido guerra. O sea, que a veces se van a las armas es otra cosa, pero la guerra y el conflicto ha existido o existe siempre, ¿no? Entonces, ese es el interés que se tiene en las islas. Ahora, nosotros, por ejemplo, hablamos de esta base militar en Baltra. Alguna vez he estado oyendo también las conversaciones que se tiene acerca de esto, de que hace 80 años dejaron destruido, pero que ahora ya las cosas han cambiado, hay una cuestión ambiental más seria, que toda la parte de la remediación ha incrementado. Y en parte tienen razón, pero por ejemplo, no es que todas las cosas se las puede controlar directamente. En Pearl Harbor, en el año 2021, hace 4 años, tuvieron un derrame de petróleo en la base militar de Pearl Harbor que afectó a 93,000 personas. Eso es en Sí, el agua Hawái, de en 20, en territorio de Hawái. los Estados Unidos, Estado de los Estados Unidos. Exacto, Estado de los Estados Unidos en el año 2021, o sea, hace 4 años, sí, se tuvo un problema ya de agua que afectó a 93,000 personas en toda la región, en el agua potable. Entonces, a pesar de que a veces uno puede pensar en todos los impactos que se puede tener en el momento de hacer un impacto ambiental, no es que se tenga la capacidad ni ningún experto de tener toda la capacidad intelectual y de prevención del futuro y prevenir y visualizar el futuro de todos los impactos que una base puede tener. Entonces, o que cualquier otro proyecto puede tener. Entonces, cuando uno hace estos estudios de impacto ambiental, que además son las imposiciones del Banco Mundial del año de 1989 más o menos, trata de imaginarse todos los impactos que se puede haber, pero no es que se puedan definir absolutamente todos. Puede haber unos que, como en el caso de Red Hill en Hawái, en esto que estamos conversando, puede haber una cuestión que se va de las manos y que puede afectar el agua en una isla tan sensible que si se da ese caso, por ejemplo, en Galápagos, sería un efecto muchísimo mayor al efecto que se tuvo Para nuestra en audiencia, Hawái. yo creo que es muy importante mencionar que no solamente hablamos de un sitio de biodiversidad, pero muy, muy singular en el caso de de las islas, sino que también tenemos una confluencia de aguas, de profundidades, de salinidades, de temperaturas en el océano circundante a las Galápagos que dan lugar a situaciones únicas en el mundo entero. Así es que una contaminación en tierra o en mar puede ser letal para un ecosistema tan delicado, ¿no? Exactamente, es un ecosistema endémico. Eso significa que las especies que habitan ahí son, en su mayoría, solo se les encuentra en las islas. Y eso es más o menos un 80% de las aves, un 97% de los mamíferos y los reptiles no se les encuentra en otro lugar del mundo. Viven en una cierta, como usted menciona, Pedro, en una cierta zona en donde se juntan las dos corrientes, casi que tres corrientes de agua, en donde obviamente va a haber una cierta afluencia de nutrientes hacia esas zonas que son las que posibilitan una cantidad de vida y de biodiversidad muy amplia. Ahora sabemos que esa biodiversidad es muy sensible también. Aquí cuando hablamos de esta biodiversidad hablamos de dos cosas. Siempre oímos hablar de la resiliencia, pero antes de eso hay una que se llama homeostasis. La homeostasis es como que yo tuviera una tablita y la empiezo a doblar y no se me deforma nada. El rato en que se rompe es muy difícil volverla a tener la misma forma y de repararla. Esa capacidad de repararse es la resiliencia, pero eso es luego. Hay ecosistemas que tienen capacidad de repararse y otros no. Uno que tiene, por ejemplo, una capacidad alta son los manglares. Sí, tiene una capacidad de regeneración bastante grande, pero no todos los ecosistemas tienen. Peor todavía unas islas tan pequeñitas con un montón de ecosistema ahí adentro, que el rato en que la sensibilidad que tienen los ecosistemas, ¿no? Y son muy amplios porque tienen un montón de factores o un montón de nutrientes o un montón de todo lo que le posibilita, todos los insumos que se requiere para un montón de especies, para que a base de una gran cantidad de especies se desarrollen una gran cantidad de especies más arriba y más arriba de las cadenas, ¿no? Y este es un efecto Si de se red, ¿no? rompe Es una una abajo. cuestión muy importante, que es un efecto de red, es decir, podría ser que la contaminación o la propia presencia masiva, por ejemplo, el ruido,
la creación de infraestructura, los metales que van a estar ahí presentes, que no aparecen ni siquiera como basura o como desechos, sino que la mera presencia de los metales de ahí, ahí instalados, ¿no es cierto? El óxido y esas situaciones afectan a una especie y podría ser alguna especie minúscula. Sin embargo, hay un efecto de red que puede hacer que una ausencia, una extinción pequeñita tenga efectos catastróficos sobre el conjunto del ecosistema, ¿no? Exactamente, es un ecosistema, eso mismo, es un ecosistema muy sensible. Acordémonos que cuando uno va, por ejemplo, a las islas, no le dejan manejar un dron ahí, por el ruido que produce, un dron simple, uno así muy, muy básico, Imagínate, ¿no? no permiten que utilices un dron y van a ir a sobrevolar todo el tiempo aviones militares. Ajá, con grandes cantidades de ruido. Por ejemplo, se sabe que todos sabemos que las aves son muy estresadas, digamos, no tienen un nivel de estrés bastante alto. Con el ruido, las aves suelen abandonar los nidos. Y con un ruido constante, obviamente, va a haber una afectación a la biodiversidad bastante amplia en el caso de las Atentos aves, a ¿no? esto, Renato. A ver, completemos la idea que estabas dando. Es decir, a veces que por una situación de estrés, un ruido, una situación de tensión que se genere, o simplemente la presencia, ¿no? De seres que no, a los que no están acostumbrados a ver, abandonan su nido, puede ser que lo abandonen en el momento que están con sus nuevas camadas, que están con sus pollitos, pues, ¿no? Y con eso Exactamente. se acabó una generación. Exactamente. Se Probablemente puede cambiar una especie. ponga en peligro la continuidad de esa especie en esa zona de la isla, ¿no? Exactamente. Y como vemos que la especie, al ser endémica en su 80%, obviamente va a haber una afectación bien alta a la biodiversidad que existe allá. Ahora, también hay que verle el otro punto. Una gran cantidad de aviones va a representar una gran cantidad de barcos. Una base militar no solo va a tener la presencia de aviones militares, también necesitan combustible, insumos, provisiones, municiones que van a entrar por puerto. Y ahí viene el segundo problema, ¿no? La cantidad de barcos que pueden ingresar traen otras especies que van desplazando a las especies de las islas, ¿no? Algo que ya ha sucedido durante bastante tiempo y que es el principal riesgo que tienen las islas. Bueno, Entonces, la propia presencia en la anterior ocasión de los marines gringos en Baltra se encargaron de utilizar a las pobres Galápagos como blanco de prácticas de tiro, ¿no? Y al mismo tiempo meter todo tipo, bueno, en los barcos vienen ratas, vienen cucarachas, vienen una cantidad de bichos, inclusive microscópicos, que van generando una serie de efectos que pueden ser irreversibles, ¿no? claro, sí, incluso tuvo que emitirse una orden desde los mismos Estados Unidos a que se deje de disparar a tortugas y a ballenas, ¿no? Que era lo que principalmente se disparaba. Eso es algo que se dice ahora, ¿no? Que no va a suceder. Sin embargo, puede haber otros factores, o puede que sean esos mismos, ¿no? O no sabemos, pero que van a afectar a la biodiversidad, tanto individual o como la cadena, ¿no? Esta red, esta cadena trófica que conversábamos anteriormente. Cadena trófica Entonces, para nuestra audiencia es la cadena de la relación presa-predador, ¿no? Entonces es importante ubicar que hay una situación muy delicada de estas relaciones que a veces pueden poner en contacto a especies que están muy alejadas, digamos, en la relación de yo como y quién me come a mí, ¿no? Y sin embargo, esa secuencia puede ser tremendamente explosiva. Ahora, yo quisiera comentar un tema que es importante, ¿no? Vos decías, bueno, ya han cambiado los métodos y, bueno, pero con Trump estamos regresando a la época de las cañoneras abiertamente, ¿no? Al menos hasta Biden hacían algún amago de que le doraban la píldora, de que lo disimulaban las cosas, pero ahora fíjate cómo están asesinando ya son más de 40 personas que han asesinado sin fórmula de juicio y en aguas internacionales, violando no solamente las leyes internacionales, sino la propia legislación de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos esa experiencia que la estamos viviendo ahorita. Pero luego tenemos el asunto de que mencionabas vos el caso de Hawái, ¿no? Que es territorio de los Estados Unidos, en territorio soberano de los Estados Unidos, o sea, de los propios gringos ha pasado ya esta situación. Pero también es territorio ya no es de Estado, pero sí también es un Estado libre asociado, que es una fórmula de neocolonialismo que tienen con Puerto Rico.
y destruyeron, hay una isla, hay varias instalaciones militares, pero sobre todo la isla de Vieques causó clamor internacional precisamente por el hecho de que les importaba un comino y lo utilizaron como campo de prácticas y no solamente de disparar con fusil o pistola, sino de prácticas de las cañoneras, ¿no? Y de misiles y de bazucas, es decir, estamos hablando de una situación de destrucción, pero irrefrenada, irrefrenada. Ahora, por la lucha del pueblo puertorriqueño tuvieron que salir hace algunos años, pero con Trump ya están regresando, ¿no? Y les importa un comino el asunto. Insisto, esto es en territorio de los Estados Unidos. Es decir, que hay mecanismos de escrutinio democrático, mecanismos de contestación, mecanismos de responsabilidad política que estarían jugándose. Acá no solamente que les importa un comino, sino que con gobiernos tan serviles como el de Noboa, ¿no es cierto?, van a hacer lo que les da la gana, pues. Sí, sí, justamente. Y ni se diga lo que pasó esta semana, en donde se van a empezar también nuevamente las pruebas nucleares, ¿no? De armamento nuclear, que anunció Trump que se va a volver a realizar este tipo de pruebas, que me parece que la última vez fue en continente, en el desierto de Arizona, en el año 92, algo que se podría volver a hacer y que probablemente por No, la población del tema muy continente. importante porque hubo en los años 40 y en los años 50, los Estados Unidos hicieron una serie de ensayos nucleares, ¿no? De bombas nucleares de distinto tipo en los atolones del Pacífico, pero también en zonas cercanas en la Polinesia y en la Micronesia, Que eran pobladas. que eran cercanas a zonas pobladas. Les importó un comino. Bueno, y hasta ahora, la población de allí sigue sufriendo los efectos de esa radiación, los efectos ecológicos que significó los efectos directos sobre su salud, los efectos ecológicos indirectos que tienen a través de las restricciones a la pesca y obviamente el cambio en el paisaje y de todos los otros elementos. Y los Estados Unidos, inclusive en las zonas, por ejemplo, cerca de Guam, ¿no es cierto? No, les importa un comino, no han respondido en absoluto, no han dado ningún tipo de indemnización, ni siquiera piden disculpas por la situación. Sí, exactamente. Ese es uno de los problemas que se tendrían. Sabemos que existe un rearme nuclear y un rearme de todo tipo en el mundo actualmente. Se ha tensionado bastante este asunto militar y parte de esto es lo que se ve en las Islas Galápagos, ¿no? O sea, probablemente al presidente en una entrevista con un medio extranjero se le escapó esta situación de la base militar en Galápagos, ¿no? Lo tenía en mente, pero probablemente se fue esa información antes de hora. Y obviamente luego se retractó de esto y dijo que no se lo va a realizar, porque obviamente sabe que perdería los votos que necesita para la aprobación de la consulta, pero no creo que nos cabe ninguna duda de que en el caso de ganar el sí, lo haga, ¿no? Probablemente es uno de los condicionamientos que tiene en su gobierno. A ver, cuéntanos un poquito la importancia geoestratégica de la posición de las Galápagos en el Pacífico. Tal vez eso marcaría claramente, ¿no es cierto?, por qué no es un problema de sí o no del presidente, sino que son otras las agendas que van a imponer que vaya ahí en las Islas Galápagos. ¿Por qué es importante para los Estados Unidos tener una presencia militar directa, abierta, con una base? Sí, ahí vemos una cosa, ¿no? El presidente actual, bueno, sabemos que que nació en Estados Unidos, ¿no? O sea, ha vivido mucho tiempo allá, hasta para cuando se tatuó, me acuerdo, el Fénix en el cuerpo, trajo a un tatuador estadounidense, ¿no? Para que para que se ponga hasta el tatuaje, o sea, hay una dependencia muy grande del país. Probablemente, no pensando quién gobierna este país, piense que primero gobierna el FMI, luego gobierna la base sur, probablemente la familia Noboa y tal vez cuarto él, ¿no? O sea, se tiene ya una agenda o algo ya muy claro establecido, ¿no? Entonces, dentro de esto está justamente estos dos puntos estratégicos que se tienen, ¿no? Que es el Canal de Panamá, que está muy cerca, las Islas Galápagos serían un punto de defensa muy cercano al Canal de Panamá, y el segundo, el puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que es es una zona civil netamente de comercio, de manejo de la ruta de la seda de una potencia tan grande como China,
Sí, y que obviamente tener las Islas Galápagos con una base militar es como decirles, como una especie de Taiwán, ¿no? O sea, como decirles nosotros estamos acá, estamos controlando, podemos controlar su comercio, ¿no? O sea, básicamente lo que se hace con el país, con la misma China, ¿no? Ahora, Por ahí. vos ¿cómo verías el hecho de que, bueno, ahora digan, por un problema de relaciones públicas, digan, no la isla de Baltra, pero por todo las reminiscencias y toda la evidencia documentada del destrozo y de la ingratitud de los gringos, ¿no? Porque en definitiva el Ecuador prestó las islas sin cobrar nada a cambio. Ahora, como bien mencionabas, puede ser que no solamente que no nos pagan nada, sino que van a terminar cobrándonos. Ahora, el punto adicional es que digan no en las, no en las, no en la, en Baltra, pero sí en la isla Isabela, por ejemplo, o en alguna de las otras islas. Cuéntanos un Claro, poquito, a ver, cuéntanos un poquito cuál es la configuración del archipiélago y cómo se va dando el tema de la biodiversidad, porque se plantea, dice, no, pero es que la isla Isabela es desierta y que ahí no se pierde nada y una cuestión así. Cuéntanos un poquito esos detalles. claro, bueno, la isla Isabela en su mayoría es un patrimonio intangible, ¿no? O sea, ahí no hay la presencia mayor de humanos, sino unas ciertas zonas de la isla, ¿no? Una isla bastante grande, claro, con presencia volcánica también, pero con sus especies endémicas propias. La isla Baltra incluso tenía una iguana de una especie endémica que solo se encontraba en la isla de Baltra antes de los años 40. Esta isla la escogen porque tiene una topografía bastante plana y está cerca de una zona poblada que es Puerto Ayora, muy cerca a una de las zonas pobladas más importantes, ¿no? de la zona. Entonces, por eso se la escoge. Ambientalistas muy adelantados a su época, en los años 40, sabían que iba a perderse esta iguana que solo habitaba en la isla de Baltra y la lograron salvar cuando se construía la base, llevarla a otros sitios para que no se produzca esta extinción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, al ser este un espacio endémico, como vemos, tan sensible, una presencia de una base militar obviamente va a alterar, y no solo al ecosistema como lo estamos viendo, sino también, por ejemplo, al turismo. Se sabe que, me parece que del canje de la deuda son 17 millones de dólares los que se percibe para las islas, ¿no? Pero el turismo y toda la actividad que se da en relación al ecosistema protegido asciende a unos 300 millones de dólares, ¿no? O sea, muchísimo más que eso. ¿Qué sería que si es que pierde la calidad de patrimonio natural las islas, se perdería una gran cantidad de ese turismo que excede, que es de lo que un buen 80%, 90% de la población de Galápagos vive en la zona, ¿no? A más de eso, sabemos que las islas, al ser tan pequeñitas, no tienen agua dulce. Solo tiene la isla de San Cristóbal, un cráter, sin los juncos, en donde se puede almacenar el agua dulce y se la puede bombear para la ciudad. Únicamente esa isla. El resto es agua salada. Al ser una isla, todo el agua de la lluvia se infiltra en el suelo, se junta con el agua salada del mar y se va a tener un agua salada que puede permanecer, si llega a tener una contaminación, puede permanecer esa contaminación muchísimo tiempo en la región, ¿no? Entonces, se puede ver esos problemas en el agua potable. Y además hay otro, ¿no? Toda la basura tiene que salir del continente porque tiene una capacidad de autodepuración, las islas muy baja. Sí, es una capacidad muy baja de autodepuración. Acláranos este punto. Todos los desechos tienen que ser exportados al continente de manera sistemática porque en la isla no hay la isla no tiene la capacidad, las islas no tienen una capacidad de reciclar ni de reprocesar naturalmente esa situación y la población no tiene la capacidad de reciclarla, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos algunos tipos de residuos, ¿no? Cuando hablamos de residuos orgánicos, por ejemplo, ese tipo de residuos necesitan un espacio y un cierto tiempo para que se reciclen, consumen una cantidad de oxígeno importante y hay que tenerle mucho cuidado porque existen muchos vectores que les llamamos, se les suele llamar, o ratas, cucarachas, todo este tipo de animales que se han adaptado a este tipo de ecosistema humano, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas con los residuos. Ahora, tenemos un montón de otro tipo de residuos como son plásticos que no se degradan en más de 100 y pico años. Entonces, todos tienen que ser retirados porque no hay un espacio necesario para que se produzca toda esta bioremediación. Si entra una base militar en el caso de Galápagos, estamos pensando o estamos más o menos viendo que va a ser de unas 1,000 personas, 2,000 personas, ¿no? Que van a usar agua y esa agua no solo es el problema de la desalación,
siempre que hablamos de la parte natural y de la ingeniería y de la parte ambiental, hablamos de que todo lo que ingresa tiene que salir. O sea, no es nada desaparece ni nada se crea. Si ingresa agua con sal, voy a tener agua sin sal, pero voy a tener voy a tener la sal concentrada en otro lado, en otro tubo, digamos, ¿no? Entonces, la sal la saco a un lado, que va a causar, y eso por lo general se devuelve en la naturaleza. Ese aumento de la salinidad y de la conductividad eléctrica también tiene una afectación. Y luego de eso, cuando se usa esa agua, se produce un agua residual. Y esa agua residual, por lo general, acá en el continente, en lo que se hace para el tratamiento, se suelen hacer lagunas muy grandes, que también se llenan de vectores, para que se produzca una depuración, una autodepuración y salga. Eso no se podría hacer allá. Y si se quiere hacer algo más compacto, como por ejemplo unas plantas de estas más modernas que se llaman de lodos activados, se requiere un montón de energía para el proceso de aireación, lo cual también consumiría diésel u otro tipo de combustible que va a causar también una afectación. O sea, por todo lado se va dando este problema, Además de ¿no? la contaminación térmica, ¿no? Porque la concentración de determinados procesos que requieren alta energía va a calentar, va a generar una irradiación que va a cambiar el ecosistema también. Exactamente. Ahí vemos que todos los proyectos que uno se va determinando desde el punto de vista económico en el sistema que tenemos actualmente, el sistema económico que tenemos actualmente, van a causar un efecto adverso a la naturaleza, ¿no? O sea, tal vez si también nos centramos desde el punto de vista de que todo el causante real de los problemas de la contaminación va a ser el sistema económico en el que nosotros estamos establecidos, vamos a ir viendo un poquito más amplio, ¿no? ¿A qué te estos refieres con problemas. esto? ¿Por qué no nos pones en contexto y ubicas en ese contexto teórico general el tema de las Galápagos? Claro, se ve que actualmente, por ejemplo, en el país, en los últimos años que estamos nosotros, ha habido una reprimarización de la economía, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos a volver a una economía bastante primaria, que es causa de todo, de la parte que nos toca a nosotros como países latinoamericanos dentro de esta gran maquinaria de la economía mundial, ¿no? Que se ha desarrollado. O sea, si unos países dentro de un metabolismo social se encargan de la producción, otros se encargan del consumo, otros se encargan de la distribución, nosotros nos hemos encargado acá, sobre todo en América Latina, a la exportación de materias primas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dentro de este contexto, vamos viendo que existe un proceso de capitalismo que cada vez se va arraigando más, sí. O sea, el capitalismo se va arraigando en el uso de los recursos naturales, como por ejemplo el uso del recurso natural incluso para este tema como es el turismo, sí, o la base, o pensar en una base, el territorio como parte de una base, en donde se utiliza únicamente la tierra ubicada estratégicamente para un tema de seguridad de terceras personas, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que se están dando acá que se nos vienen dando, sí, son proyectos que responden a un lugar dentro de la economía mundial que nos va tocando, ¿no? Entonces, ese es una parte más, sí. El problema de las Islas Galápagos es una parte más dentro de la reprimarización y el uso de los recursos naturales de nuestro continente como recursos estratégicos, ¿no? Ahora, mira, Fernando Garzón hizo una presentación reciente en un programa con nosotros y creo que te mandó la información respecto a que habían estudios de organismos especializados de los Estados Unidos que mostraban claramente que el suelo marino de las Galápagos podía ser rico en algunos de los elementos estratégicos más codiciados, sobre todo ahora que están en esta tensión geopolítica con China en torno a la provisión de las tierras raras, lo cual podría dejar abierta también la posibilidad de que digan, bueno, ya que estamos aquí, vamos a empezar a minar el suelo marino de las Galápagos. Sí, sí, sí. Probablemente no sea tan inmediato como la colocación de la base, pero probablemente la colocación de la base sea el inicio para realizar los estudios más detallados que se necesitan para la extracción de ciertos materiales, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo el papel, igual que tiene el continente latinoamericano dentro de esta gran maquinaria, ¿no? Somos una parte más de ahí para la extracción de
de la materia prima. Recordemos, claro, también nos hace pensar a veces que puede ser una extracción de los recursos naturales así súbita. En los años 40 se llegó, ¿no? Las bases, primero se hicieron las bases militares, luego se adquirieron los permisos. O sea, luego se hizo todo el tipo de permisos una vez de que ya se sabía dónde iba a instalarse las bases y todo, Puso la ¿no? línea de tiempo Alberto Acosta este fin de semana en una entrevista en la que ubicaba claramente que además en el interregno, o sea, en el hasta mientras, entre lo que vinieron los gringos y lo que recién se hizo la aprobación oficial por parte, la generosa aprobación por parte del legislativo y el ejecutivo, le obligaron al Ecuador a firmar el dictado de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, ¿no? Ujú. Entonces, claro, se usa todos esos momentos se los va usando, ¿no? Que ahorita, como vemos, ¿no? O sea, en esa época, bueno, ya había una guerra, ya había ocurrido una guerra, digamos, ¿no? Que también, si uno se pone a revisar la historia, también fue inducida, ¿no? También hubo esto, ¿no? En esa época Hawái, por ejemplo, no era un estado de los Estados Unidos, ¿no? Era un territorio asociado. Sí, donde se sabía que, que no había, casi toda su población era población indígena autóctona de Hawái. Se conocía que ya iba a haber el ataque, pero cuando hubo el ataque, se cogió el pretexto como para la defensa y para luego atacar Japón, ¿no? Que Japón era en esa época de la potencia industrial que le hacía mucho calor, digamos, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces todo ha sido una pelea geopolítica muy amplia, ¿no? Muy abarcativa en los últimos tiempos del mundo entero, ¿no? Y ahora el papel que vamos tomando como América Latina también parece que es un papel bastante importante porque podríamos analizar desde el punto de vista de que somos un territorio y que este territorio es lleno de recursos, tenemos que ver con quién nos aliamos, que es alguna de las conversaciones que se ha habido en los medios en esta época, ¿no? Dentro de las potencias en las que estamos, tenemos que ver con quién nos tenemos que aliar y con quién nos conviene más el proceso de la alianza. Obviamente, como Ecuador y países pequeñitos, es muy difícil por sí solos, ¿no? O sea, se requiere si se quiere hablar de que se necesita superar estos problemas muy comunes que nos tienen desde México, ¿no? Hasta la Patagonia, y que son muy parecidos, ¿no? O sea, cuando nos vemos en América Latina y conocemos, los problemas son muy parecidos y podríamos ver, ¿no? Que una alianza dentro de la región sería lo único que nos podría llevar a otro tipo de economía, aparte de la primarización y el uso de nuestros territorios para un montón de cosas, incluso para como zonas de defensa, ¿no? Entre potencias. Claro, ese es un punto que me parece que vale la pena desarrollarlo. A ver, estamos en una segunda guerra fría, cada vez más explícita, tal vez antes era más hipócrita la situación, más taimada, pero en los últimos años se ha hecho una confrontación abierta en la que las tensiones geopolíticas y sobre todo la situación de cada vez más evidente desventaja de los Estados Unidos, de esta hegemonía en declive de los Estados Unidos, le lleva a posiciones desesperadas, sobre todo con su patio trasero. A ver, esto es un tema muy importante, ¿no? Es decir, hay un desprecio ahí a las naciones de África que están en pleno despierte, o sea, que están poniéndose de pie. A los Estados Unidos dan un tratamiento. A sus aliados viejos de Europa los humilla porque no hay respuesta. Y a las naciones de Asia la cosa es totalmente distinta porque inclusive gobiernos de derecha, ASEAN, que fue una organización militar contrainsurgente organizada por los Estados Unidos en su principio, pues tiene que verle con mucho respeto porque ya están, ¿no es cierto? No solamente son economías cada vez más autosuficientes con una dinámica propia, sino posiciones cada vez más dignas, ¿no? En torno a la independencia, a la autonomía, a buscar derroteros políticos y geopolíticos que respondan a su gente, pues no, incluyendo a sus propias burguesías. En el caso de América Latina hay un proceso de degradación de las propias oligarquías, que se ve, por ejemplo, en la diferencia entre lo que es el actual presidente y su abuelo mismo, ¿no? O lo que acabamos de ver en Argentina, con un Milei que va y vende la Argentina por 40.000 millones de dólares y prácticamente con eso gana las elecciones.
Entonces, en esas condiciones, la situación de o estás conmigo o estás contra mí plantea un alto riesgo para el continente, pero de manera diferenciada de acuerdo al grado de servilismo. Ahora, el haber entregado las bases militares y gobiernos como el de Noboa, lo que plantean es una situación en la que nos quedamos en la mira de la contradicción entre Estados Unidos y otro tipo de potencias como podría ser China, pero también Rusia, pero también Irán, pero también hablemos de Vietnam y de todos los países de la ASEAN, pero también hablemos de, por ejemplo, los países árabes. Nosotros tenemos ahí intereses muy particulares en torno a la OPEP, por ejemplo, que de pronto nos obligan a entrar en contradicciones, a entrar en conflictos por estas exigencias de alineamiento, más aún cuando podría utilizarse este, entre comillas, malhadado portaaviones flotante, no sé, si portaaviones fijos sería más bien al revés la cosa, de las Islas Galápagos, para generar acciones ofensivas, para generar provocaciones, para generar todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo ves vos esta situación en el contexto de este nuevo momento de reprimarización del capitalismo en América Latina, en el que nos quedamos íngrimos porque nuestra vinculación al comercio internacional tenía un lado positivo por el lado de la tecnología, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pueden decirnos nada que ver con 5G y con 6G, de que es lo que manejan los chinos, ¿no? Y dicen, no, no, tienen que estar con la tecnología atrasada y cara que vendemos aquí nosotros, los de las democracias occidentales y cristianas. ¿Qué significaría esta situación en términos de la utilización de las Galápagos como fines ofensivos, con fines de provocación al comercio que pueda tener China o a la tecnología que pueda tener China? Bueno, ahí vamos viendo que son espacios que se van ganando, donde se trata de controlar unos ciertos tipos de mercados, un poquito ya la exigencia y un poquito, digámosle, que ya con la fuerza, ¿no? Que sabemos que eso en la historia no ha funcionado. O sea, en casi la mayoría de las veces, no se ha podido contener el comercio, las cosas de esta manera, ¿no? Siempre ha habido alguna forma, siempre ha tenido alguna forma de disiparse o de llegar a controlar los mercados por la fuerza, no ha funcionado históricamente, ¿no? Podríamos verle por ese lado. Ahora, a veces pensamos también como que la hegemonía de ciertas fuerzas de ciertos países han sido transhistóricos, o sea, han existido desde siempre y existirán para siempre. O sea, si es que aquí existe una hegemonía de uno u otro país o de una cierta fuerza que controla, ¿no? Obviamente es porque nos hace ver epistemológicamente desde esa manera. O sea, es el pensamiento que tenemos ahorita nosotros en este tiempo, sí, en este tiempo y en este sitio. Y como dijo Foucault, siempre está ahí un poder, ¿no? Que lo obliga, o que nos está obligando a creer que las cosas son así. Pero estas cosas no son transhistóricas. Existen fuerzas que dejan, ¿no? Que esto se posibilite. Y pueden haber fuerzas mucho mayores, ¿no? O puede haber circunstancias como las naturales que puedan cambiar estas fuerzas y que pueda hacer que a la final se cambie este tipo de hegemonía y se la cambie por otra. Sí, lo mismo podríamos decir del capitalismo. Creemos que siempre hay capitalismo y nos han enseñado siempre acerca del capitalismo, de que el capitalismo es de lo que ha regido todo el mundo durante todo el tiempo y que es transhistórico y uno lee a David Ricardo y dice que empezó el trueque porque se encontró el pescador con el panadero y cambiaron, ¿no? Pero eso es un pensamiento muy burgués, ¿no? O sea, en realidad, otras formas de agregación de los seres humanos y otras formas de satisfacer las necesidades pueden existir. Y esas fuerzas también pueden hacer las que cambien, ¿no? Fuerzas mucho más grandes o fuerzas naturales de la agregación del medio ambiente y los problemas que existen ambientalmente para que esto que concebimos como que va a existir siempre cambie, ¿no? Y que podamos tener, por ejemplo, otras fuerzas, por ejemplo, una fuerza latinoamericana, como estábamos conversando, en donde se pueda solucionar los problemas de una forma distinta, ¿no? Sin la imposición de ciertos modelos que sirven bien para ciertas zonas, sí. En el barco podría ser una Sur o de la CELAC, ¿no? Por ejemplo, podría ser uno de esos, o siempre y cuando se tenga esto, se pueda tener una conversación, lo que es algo que, por ejemplo, usted cuando estaba en
la nueva arquitectura financiera era lo que se planteaba, era el eje central, la creación de una nueva arquitectura financiera, en donde la promoción de los proyectos se iba dando en un cierto marco. Sí, por ejemplo, en un marco ambiental adecuado y un montón de proyectos de desarrollo pensados sur-sur, por ejemplo. Entonces, si es que estamos pensando únicamente en la solución de los problemas, diciendo, ¿no? O sea, nosotros pensando que la solución de los problemas se va dando porque existe una primarización y que esto responde a buenos o malos gobiernos y como que no se lograría los cambios necesarios que necesitaríamos para que la región crezca o surja de una forma adecuada. O sea, si nos quedamos solo en el planteamiento moral, digámoslo por una cierta manera, ¿no? Entonces necesitamos algún planteamiento técnico que nos saque a nivel de región más grande un pensamiento, un desarrollo de un pensamiento mucho mayor que involucre a la región. Y esa sería la única forma en que podríamos salirnos antes de estar pensando con quién, con cuál o con cuál es peor. Con cuál me lío, justamente es que menos mejor. No es cuestión de optar por uno o por otro, sino al contrario, el poder negociar con todos sobre la base de una agenda propia. Ahora, un país chiquito como el Ecuador necesariamente tiene que articular su proyecto de futuro con el resto de países hermanos en la perspectiva de la patria grande, ¿no? Es decir, en eso la perspectiva que planteaba Bolívar es ineludible. Ahora, esto tiene que ubicarse en el siglo XXI con lo mejor de la ciencia y de la técnica, es decir, tiene que haber una dimensión de defensa, tiene que haber una dimensión de seguridad ciudadana, tiene que haber una dimensión ecológica, tiene que haber una dimensión de desarrollo, tiene que haber una dimensión de ciencia y tecnología en las distintas áreas, ¿no es cierto? Tiene que haber una dimensión de salud pública. Es un tema muy importante, pero como muy bien mencionas, es fundamental el que esto no significa que nos alineemos con unos y con otros. Hace algún tiempo hubo una queja no en aguas territoriales del Ecuador, sino en las aguas internacionales cercanas a las Galápagos, de que la flota pesquera china estaba generando unas prácticas depredatorias. Parece ser que había algo de cierto y parece ser que había mucho de propaganda anti-China en esa situación. ¿Cuál es tu evaluación del tema? Sí, esa es una parte de la colocación de una base dentro de las islas, es justamente esto, en el control de la pesca ilegal. De hecho, dentro de los puntos de análisis de la base militar, antes que el control del narcotráfico y que sea por seguridad, porque por seguridad sabemos que no va a haber un control de los marines a veces la gente tiene una percepción. Sí, las personas tienen una percepción de seguridad de que los marines van a estar controlando las calles y vigilando de que no hayan robos, ¿no? O sea, esa es la percepción. La base militar en Galápagos va a cuidar que no haya narcotraficantes en Durán, en Guayaquil, en Quito. Exactamente, o sea, se cree que van a estar los marines custodiando las calles del país, no con la base militar, o sea, se tiene esa perspectiva. Pero dentro de lo que sí se dijo de la base militar antes del control del narcotráfico y de la seguridad, lo primero se habla acerca del control de la pesca ilegal. Básicamente sí existen estas embarcaciones, ¿no? Que rondean la zona limítrofe de las 200 millas marinas en la zona de Galápagos. Por lo general siempre están cerca del límite, sí, para poder, digamos, evadir el problema y apagan este sistema de monitoreo que tienen todos los barcos, ¿no? Ahora, si es que se pone la base, se podrá controlar estos procesos, o sea, este tema, ¿no? De la ambigüedad que causa las 200 millas marinas y el ingreso a este territorio. Y eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? O sea, antes que nosotros ver a qué potencia damos los recursos y la naturaleza y el control y el poder de decisión, nosotros valernos por nosotros mismos es lo necesario, ¿no? Que obviamente, como usted, Pedro, dice, como país pequeñito, como somos Ecuador, es imposible, ¿no? Peor todavía si es que tenemos gobernantes que piensan exógenamente, ¿no? En beneficio de otros países que son potencias. Pero nos convendría muchísimo nosotros valernos por nosotros mismos y tener la resolución propia de nuestros problemas, ¿no? Que eso sería lo fundamental, o una solución más real a los problemas que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces,
necesitamos nosotros del desarrollo de la conciencia, de una conciencia y la satisfacción de las necesidades de los latinoamericanos desde la perspectiva de los latinoamericanos, ¿no? Que esa sería una de las soluciones más pragmáticas, ¿no? Ahora, Más reales. muy importante, vos todavía no nacías seguramente en ese entonces, pero buena parte de nuestra audiencia capaz que ni ha oído del tema, porque se ha hecho todo lo posible por sepultarlo, es que hace 60, 50 años Ecuador, Colombia en menor proporción, pero Ecuador, Perú, Chile, se pusieron muy firmes en la defensa de las 200 millas de mar territorial y pusieron en vereda a la flota pesquera de los Estados Unidos, que provocó una catástrofe ecológica al punto que, por ejemplo, Perú era el primer productor mundial de anchovetas y la flota pesquera de los Estados Unidos extinguió las anchoas en los años 60. Ahora, en esa lucha participaron gobiernos de izquierda y de derecha, gobiernos civiles y militares. Es decir, hubo un momento en que América Latina, al menos de esta parte de la costa del Pacífico Sur, se puso las pilas y estuvo muy corajuda, muy valiente frente al irrespeto, digamos, en ese entonces no había mucha conciencia ecológica, pero frente a lo que eran disposiciones del derecho internacional, que además de una gran reivindicación de América Latina que luego quedó neutralizada con lo de la Convemar, pero que en algún momento llegamos a capturar varios atuneros, varios pesqueros, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y cada uno de los países de ese entonces, insisto, con gobiernos de izquierda y de derecha, estuvieron en la capacidad de capturar pesqueros gringos. Igual podríamos hacerlo sin necesidad de bases militares extranjeras, ¿no es cierto? Pesqueros chinos. El problema es que si ya están bases militares gringas en Colombia, en Ecuador, en Perú, también quieren instrumentalizar a China, a Chile. Entonces, el problema es que ahí ellos no van a capturar a los barcos gringos que van a hacer de las suyas, ¿no? Exactamente, y probablemente en esos años también se dio mucha presión social, ¿no? Que es lo que a los gobiernos les suele preocupar más, de esa presión social que existe dentro y que suelen tener internamente y que les mueve a actuar de una cierta u otra forma, incluso, como usted dice, a favor del territorio nuestro, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos tocaría en esta época también, es del trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Crear una conciencia social de protección de nuestros territorios y una conciencia social del pensamiento de lo que nos beneficia a nosotros como latinoamericanos también, ¿no? Lastimosamente aquí en el Ecuador se tiene un pensamiento global de que ahorita nuestro pensamiento es contrario, ¿no? O sea, la población como que aprueba, ¿no? Muchas de las políticas que actualmente se tienen en el país, ¿no? Entonces, esa aprobación hace que no exista un contrapeso en el Estado y que en el gobierno, ¿no? Y que se deje hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y no haya ningún reparo en esto. Entonces, justamente eso es lo que se debería trabajar, ¿no? En esto los medios de comunicación juegan un papel importante, ¿no? Y los nuevos medios de comunicación como como el TikTok, que son lo que ahora los jóvenes ven y que también es necesario empezar a trabajar en esto para crear una conciencia del beneficio local. Ahora, mira, yo sí creo que vale la pena analizar. Mucha de la gente va a decir, bueno, se está exagerando un poco las cosas, la gente de ahí de las Galápagos no lo van a permitir, las redes internacionales de defensa de la ecología no lo van a permitir, los propios intereses turísticos en los cuales ejerce un poder monopólico las empresas de la canciller, ¿no? De la señora, ¿cómo se llama la señora? Bueno, no me acuerdo, Eh, como ella es más cercana al gobierno de Israel que al gobierno del Ecuador, entonces se me ha ido el nombre, pero ella tiene poderosos intereses en el control del turismo en las Galápagos, pues ellos no van a dispararse en el pie. El punto es que primero, en primer lugar, desde hace muchísimo tiempo, desde que se ha ido tomando conciencia de la fragilidad del ecosistema, el gobierno del Ecuador, la población de Galápagos han entrado en un proceso de educación, de aprendizaje, de concientización, de regulación muy estricta, inclusive del número de habitantes, de pobladores de las Islas Galápagos.
¿sí? Esto es muy importante ubicar. Un control, una concientización, una regulación, un cuidado respecto al tipo de tecnologías que llegan a las Islas Galápagos, respecto al tipo de instalaciones, respecto al tipo de empresas que van allá. Con lo que, digamos, de alguna manera se estaban cuidando los elementos más, más perturbadores, digamos, de ese ecosistema, ¿no? Tratando de ir configurando un marco de sostenibilidad y sobre todo un criterio de sostenibilidad en las cosas, cosa que con el tema militar pasaría a un muy segundo y tercer plano. Ahora, esas disposiciones soberanas en torno al cuidado en las Galápagos han sido drásticamente lesionadas con este fideicomiso creado bajo el pretexto de la propia ecología, bajo el pretexto de la reducción de la deuda externa, eh, y que además está entregando estas atribuciones en la regulación de la población, en la regulación de los temas ecológicos, en la regulación de hasta los temas de combustible de las rutas marítimas, de la gobernanza en general de las Galápagos a un directorio privado en el que no se sabe exactamente quién está ahí, es una cuestión totalmente opaca, vinculado a los temas financieros del fideicomiso que está operando este tema, y que además cuenta no solamente unos delegados gubernamentales en minoría, sino totalmente sometidos y apantallados por el hecho de que seamos gobernados por gringuitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad en este nuevo contexto institucional, en este nuevo contexto de cesión de soberanía que han generado estos últimos gobiernos? ¿Cuál sería la capacidad de respuesta ya en lo inmediato, ¿no es cierto? Ante cualquier abuso, ante cualquier extralimitación que puedan tener estas fuerzas extranjeras en las Galápagos. Todo esto se ha conversado de que debe estar puesto en un plan y que se tiene que dar un seguimiento a un plan de cuidado ambiental, que se les da el plan de manejo ambiental, ¿no? Que sale de un estudio de impacto ambiental. Entonces, siempre se ha dicho que la forma social o democrática o que la población tiene de poder protestar frente a cualquier arbitrariedad ambiental dentro de estas zonas sensibles es mediante el estudio de impacto ambiental y la revisión de su plan de manejo. Siempre se va a eso. En todos los proyectos se hace una socialización del plan de manejo ambiental, que a veces se da esas socializaciones un poco extrañas, ¿no? Como por ejemplo en Quimsacocha hubo una socialización, hubo una aprobación de un plan. Sin embargo, se aprobó con una comunidad que quedaba a 70 kilómetros, me parece, ¿no? La población que aceptó el plan de manejo ambiental, ¿no? Entonces, probablemente se lo maneje de esa misma manera, ¿no? Diciendo que hubo una socialización y que hubo una aprobación de estos estudios ambientales que sí se le realizaron con una cierta parte de la población. Obviamente, esta forma, ¿no? Esta forma que tiene este estudio de impacto ambiental se ha visto que no ha funcionado. Y se ha visto que no ha funcionado porque no ha habido una disminución de la contaminación, al contrario, ha habido un aumento. Sí sabemos que todos los proyectos que están dentro de este sistema económico van a causar una contaminación, pero el plan de manejo ambiental visto desde esta forma, que es la inmediata que tiene el ciudadano de poder protestar y decir que existe un tipo de contaminación, es una herramienta que no ejerce su verdadero control. Si es que nosotros vamos a preguntar, van a decir exactamente eso, ¿no? Van a decir, uno dice, hay una contaminación en esas islas, lo más probable es que nos digan, no, ahí hay un estudio bien hecho, bien desarrollado, que dice qué es lo que se tiene que hacer y cómo se lo tiene que hacer, cómo tienen que darse todos los procesos de construcción y operación. Sí, pero este estudio de impacto ambiental, yo, por ejemplo, en toda mi vida nunca he visto que se rechace uno. Sí, es más bien una forma económica, la implementación de un proceso económico más. Bueno, en el caso de los proyectos mineros, Luis Corral hablaba de 3.040 concesiones minero-metálicas que están en operación ahorita y que ninguna de ellas tuvo la aprobación y el proceso de consulta libre e informada que plantea la Constitución, ¿no? Sí, exactamente. O si se lo hace, no se lo hace de la forma correcta con la población que va a ser realmente involucrada. Como hay ambigüedades dentro de los procedimientos y de los métodos, uno puede consultarle a una población que no es la directamente involucrada. O puede hacer dentro de una cierta población con un cierto número de personas, que es una técnica bastante
bastante detallada y como le digo, bastante detallada en que tiene que haber un número de personas, digamos unas 20 personas, y esas 20 personas no tienen problema, entonces se aprueba, ¿no? No se habla de un conjunto, un llamamiento general a la población y cuál es el consenso. Además, también las poblaciones no suelen estar muy bien informadas, ¿no? Que ese es el otro de los problemas, ¿no? Entonces, sí, existe estos problemas. Probablemente yo no le veo mayor dificultad en que se apruebe un estudio de impacto ambiental y luego se diga que el plan de manejo ambiental se lo está desarrollando y se lo está realizando Claro, correctamente. yo creo que en el caso de una minera todo eso se exige, pero en el caso de un proyecto militar, yo dudo que los gringos pongan a consideración de nadie sus agendas militares en las Galápagos, ¿no? Claro, sí es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Y probablemente se lo haga como un trámite más, ¿no? O sea, se contrate una consultora de Quito que lo hace desde el escritorio y que va a tener un plan y que el plan se va a decir que se lo desarrolló de la forma en que se hizo, que está todo, pero que no se consideran todas las cosas, ¿no? Porque el mismo proponente del proyecto es el que desarrolla y financia el plan de manejo ambiental, sí, y desarrolla el estudio de impacto ambiental. Entonces, obviamente, no se va a poner una cosa un poco complicada ahí. Si no va a ser un requisito más para decir que hubo los estudios y que hubo todo lo que se necesitaba para una aprobación. O sea, por ese lado, como que no podría ser algo significativo o una forma de presión real, ¿no? Se existirían otra forma de presión, de realización real o de presión real, que es, por ejemplo, la de la consulta popular, en donde el voto va a decidir mucho acerca de lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen otros, podrían existir unos otros métodos, pero obviamente ya con una base instalada va a ser una cuestión un poco más difícil, ¿no? Ahora, no sé si podrías, si conoces, has hecho seguimiento de cuáles son los principales cambios que se ha dado tanto a nivel institucional, administrativo, como ya en el manejo de los principales, de las principales guías, ¿no? De sustentabilidad ecológica y de manejo real en el territorio que han sido producidos precisamente por el traspaso de soberanía desde las autoridades nacionales, la población civil allá y hacia este fideicomiso con este directorio de composición mixta privada internacional y supuestamente el gobierno nacional. Claro, aquí lo que se ha oído un poco más de las personas que están allá es que ha habido un poco más de injerencia de las empresas turísticas que manejan la zona, ¿no? Que están involucradas en la zona. O sea, antes existía una cierta representación de las personas que también era una representación un poco laxa, digamos, un poco pequeña. Ahora las industrias turísticas, las grandes estas industrias turísticas que tenían un poder fuerte allá, tienen un poder mayor. No existe allá tampoco una agregación por la protección, ¿no? Sino que todo el mundo está consciente de que vive del turismo y que el ingreso de mayor número de turistas va a ser un problema, sí, pero que se sabe que se maneja, o sea, que el ingreso viene desde el turismo. O sea, es una dicotomía ahí que se maneja, ¿no? El turista respecto al turismo, ¿no? Ahora, con el caso de una base militar, obviamente que debe haber ya una manifestación un poco mayor respecto a un rechazo, ¿no? Que puede haber en la zona, ¿no? Pero actualmente se conoce que se maneja el fideicomiso y que se manejan las islas con un poco más de poder de las grandes empresas turísticas. Ahora, mira, y la experiencia, tanto la terrible que hemos tenido, la de Baltra, ¿no? Hace 80 años, que fue de destrucción total, de total irrespeto no solamente a la soberanía, sino a la gentileza del pueblo ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano. Tenemos la experiencia reciente de la base de Manta, en la que han habido una serie de denuncias de violación de derechos humanos, de violaciones sexuales de aumento de la delincuencia, de la prostitución, del tráfico de drogas que supuestamente estaban llamados a combatir. Todo esto está documentado en INRED, ¿no? Es decir, hay una cantidad de evidencia de lo cual no ha habido en absoluto nada de justicia. Luego tienes el tema de que, bueno, además, ¿no? Además hay un informe que yo no me canso de repetirlo, se llama Cocaine, es un informe de Naciones Unidas, del Cuerpo Especializado de Naciones Unidas, firmado por la propia DEA,
firmado por Interpol, firmado por la CIA, firmado por el FBI, firmado por las instancias de seguridad de todos los países principales del mundo, firmado por la policía y los organismos de seguridad del propio Ecuador, en el que se menciona que la base de Manta no sirvió para nada para detener el tema del terrorismo y que al contrario el grupo criminal de los choneros creció en sus narices, pues, se fortaleció en sus narices. ¿Cuál fue el efecto de la base de Manta en un grupo delincuencial creado precisamente a un paso de donde estaban instalados? Entonces, yo creo que es muy importante esa situación. Pero además, yo creo que valdría la pena y sobre todo yo invito a nuestra audiencia a que se meta al internet y que se ponga a ver, ¿no? La base militar de Okinawa en Japón, la base militar de Samstein en Alemania, y lo que mencionabas en el caso de Red Hill en Hawái o el tema de Vieques en Puerto Rico, pero también la cuestión de las bases militares de los Estados Unidos en Corea del Sur. O sea, si ustedes ponen Corea del Sur, bases militares de los Estados Unidos, van a ver que hay 3.200 denuncias de violaciones delincuenciales. Ahora, todo esto se da en el contexto de lo que ya, bueno, primero de lo que son estas bases militares y de la prepotencia de los soldados gringos, pero también ya tienen una cobertura legal que, como bien se habían mencionado en varias de estas conversaciones, incluyen a los mercenarios, ¿no? Allá vino aquí Eric Prince. Acuérdense de los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití hace un par de años nomás. Acuérdense de los militares, de los mercenarios colombianos, de ex militares colombianos, de ex paramilitares colombianos que desembarcaron en las costas de Venezuela para asesinar al presidente Maduro. Acuérdense de los mercenarios colombianos que están en Ucrania, pero también los que han estado apareciendo en Siria, ¿no? Para repartirse el botín. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que con el estatuto de las fuerzas firmados por este gobierno, todo este personal, no solamente el personal oficial de los Estados Unidos, sino todo el personal de apoyo, todos los auxiliares que incluyen a comerciantes, que incluyen a los financieros. Yo pongo ahí como atención siempre el tema de ese par de ciudadanos israelíes que formaron parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente de entonces, Otto Sonnenholzer, que vivían además en su mismo edificio. Y que resulta ser que como eran ciudadanos israelíes, ¿no es cierto?, podían hacer lo que les daba la gana, seguramente estaba directamente el Mossad. Ellos estuvieron denunciados por la propia Paula Romo, de la misma juerga del señor Sonnenholzer, ¿no es cierto?, denunciados en toda la corrupción de la entrega de los hospitales. Con todo lo que significa de enfermedad, de muerte, de carencia para la población ecuatoriana y del enriquecimiento de Fulano. Y acuérdense que a unito de esos que lo cogieron preso, a los 5 minutos lo mataron en el penal para que no hable, ¿no? Bueno, todo eso está ahorita sepultado de antemano, impune de antemano, perdonado de antemano. ¿Qué es lo que eso significaría para la población local de Galápagos? ¿Qué es lo que eso significaría para la población del Ecuador, Renato? Claro, es un gran riesgo, ¿no? Lo que se suele dar. O sea, se sabe, recuerdo que alguna vez se decía que incluso en un libro, no leí el libro de la biografía de Paul McCartney. Paul McCartney le agarran detenido en Japón por tráfico, por tener, ¿no? Por tener marihuana en ese caso, ¿no? Entonces, todo el mundo cuenta que le decía, oye, ¿para qué llevas a Japón si sabías que te iban a agarrar? Tenías que ir a las bases militares y en las bases militares ahí consigues facilito, le decía. Y él dice que estaba seguro de que lo podía hacer. En el libro, en las biografías de Paul McCartney, lo leí, Como ¿no? todos los Entonces, gringos hacen, justamente, entonces, ¿por qué no, por qué yo no? Bueno, continuando con esta conversación, ya más o menos el contexto general yo creo que ha quedado claro, pero sí me parece que valdría la pena, Renato, si nos puedes contar un poco cómo funciona, cuáles son cuáles son los ecosistemas más importantes en las Galápagos y por qué estas especies endémicas corren un riesgo tan inminente, ¿no? O sea, si podrías ubicarnos cuál sería, cuáles podrían ser los desencadenantes más probables, ya no importa si entramos un poquito en la cuestión técnica, pero de la manera más pedagógica posible. claro, bueno, en los desencadenantes pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, la contaminación. Se sabe que la contaminación, por ejemplo, del agua no es tan simple. No necesitamos acabar completamente con una especie para producir daños a todo el ecosistema. Por ejemplo, si es que existe, por ejemplo, el desecho de un cierto tipo de metal pesado, que nosotros sabemos que las municiones son hechas de metal pesado, por ejemplo, de plomo, ¿no?
Estos metales pesados, por más pequeña que sea la cantidad, pueden causar unas afectaciones a las cadenas tróficas. Por ejemplo, si es que nos vamos hacia el tema de toda la biota que existe, la microbiota que existe en todos los océanos, en la parte esta del océano, vamos a ver que va a existir una acumulación de plomo en los organismos más pequeñitos. Y esos organismos pequeñitos bioacumulan el plomo, no lo procesan ni siquiera lo desechan, sino que se va bioacumulando, tanto el plomo como el mercurio. El plomo se bioacumula en ciertos órganos, como por ejemplo los riñones, y se va acumulando en el hígado de los organismos. En organismos, luego esa microbiota es comida por especies más grandes, más grandes, más grandes, hasta por último llegar al ser humano, que es una de las afectaciones mayores, ¿no? Entonces, ese es uno de los procesos de bioacumulación que no se lo puede ver y que luego causa enfermedades, sí, problemas a la salud, que no se detecta cuál es la causa, porque no es un problema como cuando yo me tomo un agua contaminada, sí, o me tomo un yogur que está todo dañado y a los 2 o 3 días me duele el estómago. Que puedes vos ubicar una relación causa-efecto, ¿no? Inmediatamente, exacto, sino que son problemas crónicos que Bueno, se eso dan a lo largo. justamente es lo que ha pasado en Guam. Eso es lo que está pasando ahorita, es decir, hay un aumento totalmente improbable, ¿no es cierto? Un aumento que obviamente tiene que verse, que no tiene nada que ver con las poblaciones del resto de Oceanía, digamos, de toda esa zona de allí, y que claramente tienen que estar vinculados a estos efectos, a este efecto dominó de la presencia de las bases militares norteamericanas allí, ¿no? Y El que en su efecto de momento cárcel es una cuestión, son efectos para una población que vive al aire libre, con el mar, con el pescado fresco y una cuestión así, es absolutamente inusitada esas tasas tan brutales de mortalidad que se están dando en las últimas décadas, sobre todo en la última década, ¿no? exactamente, y que en su tiempo, en la época, se lo manejó como que es un mito y como que es una teoría de la conspiración, ¿no? Se decía que las Propaganda enfermedades de las comunista, personas... propaganda comunista. Exacto, exactamente, y que es una teoría de la conspiración que se asocia a las bases militares con las causas de cáncer, cuando luego de años se vio que en realidad lo existía. O sea, el manejo comunicacional fue interesante. Ahora, las balas también tienen fechas de caducidad, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, todo ese armamento militar se lo botó al mar, porque es una de las formas más fáciles de desechar o de deshacerse de todos estos residuos, ¿no? Y probablemente también se haga ciertas de estas cosas en la actualidad, no sé si se lo hizo en esas épocas, ¿no? Entonces sí, esa es una de las contaminaciones que se le puede ver y que puede afectar a los organismos, no solo a los pequeñitos, sino a los más grandes. Ahora, cuando hablamos de remediación ambiental, algunas veces se cree que solo es de limpiar. O sea, que si está sucio se va y se limpia, si es que se dañó el océano se va y se limpia, cuando no es así una cuestión tan simple, ¿no? Eh, por ejemplo, si se destruye un ecosistema primario, ese ecosistema primario tardó muchísimo tiempo en formarse con toda esa gran cantidad de biodiversidad, para lo cual se requirió un montón de tiempo, muchísimos años, y se requirió también una gran cantidad de factores que se vayan dando uno tras otro para tener una alta biodiversidad. Si es que se pierde la biodiversidad, no es cuestión de implantar y poner las especies y ya está. Si un bosque primario se lo tala, sí, si el bosque primario se lo tala, luego se puede hacer una reforestación, pero no con todas las especies y la diversidad que vivía antes, al inicio en esa zona. Se puede hacer con, digamos que, para decir que se cumplió con unas 5 especies, pero esas 5 especies no representan la gran cantidad de biodiversidad que existe, y más todavía esto en una zona tan sensible como son las islas, ¿no? Y ahí nos volvemos a meter en el problema económico, ¿no? Porque vamos viendo que la pérdida de la biodiversidad se ha considerado ahorita como un ingreso económico. Sí, por ejemplo, un árbol plantado me aporta el PIB. Un árbol cortado y talado me aporta el PIB. Un árbol plantado no me aporta. Entonces, desde ese punto de vista también incluso se pone a ver que la conservación de la biodiversidad, si el mantener la biodiversidad con los derechos de la naturaleza que tiene nuestra Constitución, se lo empieza a ver como algo que perjudica económicamente, ¿no? Y también es algo por lo que se lo quiere quitar y se lo quiere cambiar. Ahora, este punto me parece que es crucial porque, digamos, el pez por su propia boca muere, es decir, no es casual que estén estas dos preguntas juntas,
¿sí? Es decir, les estorba la Constitución de Montecristi precisamente porque tiene estas restricciones constitucionales que han derivado en algunos casos con normas ya operativas, ¿no? Entonces, quieren hacer lo que les da la gana y el tema de la base militar está directamente vinculado con el mismo tema, es decir, que no es que se está, digamos, de manera dramática, planteando los peligros que se están dando en la situación, sino que están atacando por dos flancos distintos el mismo, la misma, digamos, la misma barrera que hoy por hoy ha estado de alguna manera regulando precisamente un horizonte de sostenibilidad, ¿no? En el caso de Galápagos, por ejemplo, si se destruye estos derechos de la naturaleza de existir por sí misma, el derecho de existir la naturaleza por sí misma, va a afectar este ecosistema de Galápagos que es muy sensible y que es muy representativo y que es una insignia para el país, ¿no? Que sería como uno de los efectos más graves que tendría. Pero en el resto del territorio ecuatoriano también existen zonas sensibles que tienen derecho de ser conservadas, sí, no necesariamente porque sirvan al ser humano. Justamente esa es la clave de la Constitución, ¿no? Nosotros protegemos únicamente porque al ser humano le sirve, eso es lo que nos dicta la economía ambiental. Sí, mientras el ser humano aproveche, le sirva, le guste, le beneficie de alguna u otra forma, aunque sea paisajísticamente, se conserva. Si la naturaleza en sí, derecho de existir, no tiene, si es que no hay dado un beneficio al ser humano, excepto lo que marca nuestra Constitución. Entonces, esa extensión de de eliminar esta cualidad que tiene nuestra Constitución es lo que también se busca, ¿no? Entonces, lo que se busca justamente es el manejo neoclásico de la naturaleza. Sí, el manejo neoclásico de la Haces naturaleza. referencia para nuestra audiencia, haces referencia al hecho de que solo el que importa, ¿no? O sea, no importa la vida, no importa la biodiversidad, no importa el futuro, sino el futuro en tanto tasa de interés y en última instancia la plata. Y obviamente importa más la gente que tiene plata que la gente que no tiene plata. Exactamente. Si volvemos a ver la instrumentalización que se ha usado para la protección de la naturaleza, que es lo que hemos estado insistiendo varias veces, que es el estudio de impacto ambiental, y me refiero tanto a eso porque siempre se va a hablar de que existen estudios de impacto ambiental y que esos son los que aprueban o no un cierto proyecto. O sea, cuando uno va y protesta porque sí, siempre va a haber ese estudio que le van a decir que ese es el estudio que está avalando el que no va a haber una contaminación. Sí, pero desde el punto de vista, sí, del estudio de impacto ambiental y de una perspectiva de la economía neoclásica, que es la que se maneja, solo desde este tipo de materialidad social se le maneja la naturaleza. O sea, la naturaleza prácticamente es un sitio en donde se agarran todos los recursos que necesitemos y en lo que luego se deposita todos los residuos que tenemos. La naturaleza no es más, no tiene más utilidad en la economía neoclásica que eso. Pero sabemos que existen varias materialidades, podemos decir, que son mucho más específicas. O sea, nosotros no podemos regir a la naturaleza con una ley social de oferta y demanda y de que podamos sacar todo lo que queramos y luego votamos y para decir que somos ecológicos vamos a limpiar, que eso es lo que se habla mucho de las islas, ¿no? De que luego de que esté la base vamos a dejar limpiecito y que o vamos a reciclar los residuos y que vamos a coger agua del mar y vamos a desalar. Sí, no se da tanto por esa lógica que es una lógica más humana, más social de la naturaleza. Un ejemplo que podría ilustrar la cosa, ¿no? Ojalá me salga bien la cuestión. El tipo de estudios que hacen las consultoras con este marco de evaluación neoclásica de las pérdidas, por ejemplo, ecológicas, ambientales, y para calcular cuál es el costo monetario, justamente lo que buscan es establecer, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una playa manchada de un derrame de combustible, cosas que ya han sucedido en las Galápagos por el mal manejo que se ha hecho por parte de estas grandes empresas. Lo que se dice es, a ver, ¿cuál es el costo de una familia en lugar de que vaya a esta playa, tiene que irse a otra a una playa más lejana que no haya sido contaminada? Y en base a eso, ¿cuánto es el costo del galón de gasolina de lo que se hubiera tenido que manejar el carro? Una cuestión así, se hacen los cómputos y aparece ese es el cálculo hedónico de lo que debería ubicarse monetariamente, inclusive en caso de una compensación, de una indemnización. Y en el caso de las pérdidas, qué sé yo, la extinción de especies, entonces lo que hacen es, se hacen encuestas, estoy hablando en serio, ¿ah? Se hacen Uh -huh. encuestas, y eso, inclusive hay un premio Nobel de Economía, déjame acordar el del... Coast.
No, no, en la cuestión del cálculo econométrico, inclusive ahí la Logit, la Probit y cuál es el otro modelo econométrico que es el apellido de él, con el IT, acaba en IT, pero que es justamente que utilizan este tipo de cosas. Entonces, lo que hacen son encuestas a grupos, a focus groups, ¿no? A grupos focales, y se les pregunta, a ver, ¿cuánto estarías vos dispuesto a pagar para ver la iguana de la isla Baltra? ¿Cuánto A estarías? Ah, Piguviano, el piguviano, no, no, este de aquí se llama ese es el que se refería. no, es Gemit. Bueno, eh, algún rato, ya la edad, discúlpame. Entonces, el punto es que decían, ¿cuánto? Hacen una encuesta para ver cuánto estaría dispuesto a pagar para ver a la iguana de la isla Baltra que ha estado extinta, ¿no es cierto? Y en base a eso multiplican por la población de las Galápagos que no va a ver o por los turistas que no van a ver la cuestión, y en base a eso se calcula el valor monetario. Bueno, y la vida, ¿cómo se le pone valor monetario a la vida de la gente? ¿Cómo se pone valor monetario a los familiares que han sido afectados por la contaminación de la Texaco en el oriente ecuatoriano? ¿Cómo se pone un valor monetario a los familiares, a la vida de dolor que se está generando a la población de Guam, por ejemplo, que estábamos mencionando hace un momentito? Entonces, cuando Renato está planteando este tema de los efectos piguvianos, cuando se está planteando este marco de referencia neoclásico, lo que se está viendo es la absolutización del concepto de la lógica del capital por encima de la vida de la gente. Exactamente, ahí lo que podríamos ver es netamente un estudio de costo-beneficio, ¿no? Si luego la reparación de la vida humana, si le pongo un precio, me cuesta tanto y el beneficio que voy a obtener es tanto, entonces mejor pago el problema de las vidas humanas y de la salud y todo lo que representa, ¿no? Esa es la lógica esta que creemos que cualquier cosa se puede remediar o cualquier cosa se puede limpiar y que todo tiene solución de parte económica, ¿no? Pero vamos viendo que los ecosistemas van teniendo una lógica distinta. La naturaleza mismo tiene una lógica distinta, ¿no? Es una materialidad física que no responde a las leyes sociales, sí, que no responde a las leyes del mercado. Una materialidad física en la cual una materialidad biológica luego se basa. Esta materialidad biológica responde a todas las leyes de la materialidad física. Y luego tenemos una materialidad social del ser humano, ¿no? Que se basa en toda la materialidad biológica y que eso es lo que nos estamos olvidando. Y luego una materialidad física, que es una base de todo esto. Entonces, el que plantea las verdaderas leyes de la conservación, la remediación y todo, son todos los temas de conservación naturales, ¿no? Las leyes de estas ecosistémicas, las leyes físicas, y a partir de eso se deberían dar las leyes sociales, no entrar a una cuestión de únicamente Yo creo que costo-beneficio es para muy aclarar. importante mencionar en ese contexto que vos estás mencionando, en este detalle técnico, que buena parte de los manuales están muy vinculados inclusive a los préstamos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera. Ahora, han habido técnicos que nacidos en el seno de eso, que han pasado, que han tenido puestos directivos allí y que justamente han tenido que renunciar porque han ubicado que la perspectiva es tremendamente estrecha y con consecuencias criminales, ¿no? Entre ellos Herman Daly, Robert Constanza, Koenig o el propio Stiglitz o el actual que salió del Fondo Monetario Internacional, Nick, vaya, estoy realmente, hoy día no ha sido mi día. Tenemos una cantidad que acaba de ser nombrado además Lord, ¿no? En Inglaterra. Sí, estamos hablando gente de izquierda, de derecha, ecologistas, no tan ecologistas, pero que se dan cuenta que ese marco técnico de referencia que está refrendado por los organismos internacionales, que está confirmado a nivel internacional como algo válido, ¿no? Que ahí están los estudios técnicos, que a veces se utiliza en términos tecnocráticos, que a veces se lo utiliza además dentro de la academia de manera mayoritaria y contundente. En realidad es un marco muy estrecho que esconde poderosos intereses e, insisto, con consecuencias nefastas, con consecuencias en muchos casos criminales. Bueno, el caso más evidente es la cuestión de los arbitrajes internacionales en los que se utilizan este tipo de consultorías y que en el caso del Ecuador, en lugar de que la Texaco Chevron le pague al Ecuador por los daños que ha generado, es el Ecuador el que tiene que indemnizar a la Chevron, pues. Imagínense, eso pasa con una empresa, imagínense con el gobierno de los Estados Unidos, imagínense lo que eso significa con el Pentágono.
Exactamente. Entonces, ese es el problema a la que estamos abocados, ¿no? Con el problema de la pérdida de los derechos de la naturaleza. Y ese problema, como vemos, no solo se extiende a las islas, sino que se extiende a todo el continente en el caso de en que desaparezca toda esta nueva forma y se lo empieza a ver como usted dice, o sea, únicamente el uso de lo que veíamos de ver el costo de viaje, ¿no? Del costo de viaje, los costos coasianos y únicamente enfocarnos en plata para la remediación cuando sabemos que la remediación no, la naturaleza no responde a las leyes sociales de plata, sino responde a leyes biológicas y leyes físicas, sí, leyes físicas que dentro de eso están las leyes químicas y un montón de cosas más, ¿no? Que son mucho más complejas que hacer un simple análisis de costo-beneficio de si es que yo me tardo más en ir a la playa o si yo me enfermo, cuánto dejo de producir. Es una cuestión muchísimo más compleja y muchísimo más sensible, ¿no? Que eso es estamos tomando en cuenta cuando hablamos de la protección de los derechos de la naturaleza y la forma en cómo se tiene que analizar la contaminación y los problemas de contaminación con los proyectos, ¿no? De desarrollo que muchas veces se da. Y es interesante también porque, como usted sabe, acá en América Latina se podría desarrollar otra forma de evaluar los proyectos, ¿no? Si bien se sigue teniendo esta hegemonía del estudio de impacto ambiental y de ver esta situación de únicamente hacer un análisis de costo-beneficio, se puede pensar en nuevas formas de esto, ¿no? De hacer evaluaciones ambientales, de ver formas, otros métodos que son lo que se necesita, aunque el capitalismo está bastante arraigado, ¿no? Y no existe un proyecto paralelo. Sabemos que no existe un proyecto, ¿no? Pero justamente eso es lo que se necesita, ir creando modelos, ir pensando formas de solucionar dentro, por ejemplo, de esta posibilidad que nos da la Constitución de la naturaleza con derechos. Ahora, mira, tú mencionas que no es solamente un problema de las Galápagos, que también tiene el paralelo, porque yo creo que hay que vincular las cosas de manera, ¿cómo te digo?, estructural, ¿no? Es decir, no es casual que primero haya habido el proyecto del fideicomiso que se concesiona la soberanía de las Galápagos a a potencias extranjeras totalmente opacas, porque son fondos fiduciarios, ¿no es cierto?, totalmente opacos, con una mayoría privada extranjera, en este caso mediada por una de las agencias una de las empresas del grupo Banco de Guayaquil, pero que básicamente fue formada en Suiza con los mismos bancos que ahora están metidos en unos escándalos de corrupción, pero a nivel internacional terribles, ¿no? Primera cuestión. Pero vincular esto con la cuestión de los bonos azules, es decir, con un mecanismo de este capitalismo verde, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que supuestamente quiere dar esa nueva dimensión, ¿no es cierto?, ambientalista de la ecología, pero que en realidad hace someter la vida a la lógica del capital, y no solamente del capital, sino del capital especulativo. Primera cosa. Segunda cosa es que el paralelo de estos son de los bonos azules, que fue el pretexto de la reducción de la deuda y de la conservación de la naturaleza en el caso de las Galápagos, se está implementando, pero se lo mantiene secreto precisamente por la resistencia que ha habido, las denuncias que se han hecho, los bonos verdes para entregar la soberanía sobre el Chocó andino y sobre la Amazonía ecuatoriana, como un paso para extenderlo a toda la selva tropical húmeda de América Latina. Entonces yo creo que es muy importante el ubicar, ¿no es cierto?, la vinculación de las cuatro preguntas con este tipo de mecanismos, porque esto cierra el círculo del el control efectivo, no solamente administrativo, no solamente ecológico, sino también en términos demográficos, en términos económicos, y con otros intereses, y que ha tenido convencido a buena parte de los amigos ecologistas, a buena parte de los amigos indigenistas, con unas visiones absolutamente ilusorias respecto a lo que está pasando, ¿no? Es decir, a ver, vamos viendo cuáles son las preguntas de la consulta. Está planteado clarísimo. Tienen que eliminar la Constitución de Montecristi porque les estorba toda la idea, no solamente del tema de los derechos de la naturaleza, sino son varias docenas de artículos expresamente vinculados al tema del agua. Ya no estamos hablando exclusivamente de las Galápagos, sino del tema del agua dulce, sobre todo acá
en el continente, ¿no es cierto? Es decir, ahí está el tema de la minería, la utilización del agua dulce, priorizando por encima del consumo humano, priorizando por encima de los cultivos, priorizando por encima de la sostenibilidad de los ecosistemas a los que van a afectar. Luego se tiene el tema de las bases militares, clarísimo, o sea, la necesidad de entrar en un esquema que ya se ha aprobado en otras partes, justamente con el tema de las transnacionales, el tema de los paramilitares, de los escuadrones de la muerte, de la penetración de las comunidades locales para que no haya resistencia, para neutralizar ese asunto, con el manejo de la violencia, con el desplazamiento de poblaciones enteras, etcétera, etcétera. Eso tiene experiencia larguísima y está documentada en el caso de Colombia, incluyendo a empresas tan importantes como la Coca-Cola. Luego viene el asunto de la representación política, porque precisamente a las provincias, incluyendo las Galápagos, que va a quedar con que van a tener esos problemas, no solamente que se le cambia la cuestión institucional administrativa, en el caso del fideicomiso, ¿no es cierto?, sino que se le va a reducir la representación ante la legislatura. Entonces ya tienen todas estas provincias donde hay la mayor biodiversidad, donde hay la mayor diversidad étnica, donde hay la mayor potencialidad de conflicto, donde hay la mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de que la gente presente resistencia frente a la agenda más depredadora, la versión más depredadora del capitalismo extractivista y especulativo. Pues allí precisamente se están cerrando las posibilidades de representación para que puedan ser comprados los legisladores, los candidatos, ¿no es cierto?, y puedan responder precisamente a ese puñado de empresas a los que estamos haciendo referencia. Para acabar esta conversación tan interesante, Renato, cuéntanos tu visión respecto a estas dimensiones, ¿no es cierto?, de existencia, de materialidad, en los que se incluye también el hecho de que el ser humano tiene un espíritu, ¿no es cierto?, y hay intereses distintos, hay puntos de vista distintos, y que ahora tendrían que ser todos adocenados bajo la dictadura de esta lógica de un capital, insisto, especulativo, depredador, y lo que es más importante, que poco le interesa el país y cuyo centro de gravedad está fuera de aquí. Sí, bueno, la penetración, por ejemplo, de todas estas nuevas formas de pensar, como por ejemplo la industria 4.0, ya no es como que se piensa, antes se podía pensar con qué ética se hacen ciertas cosas, ¿no? Ahora la ética es la optimización por la optimización del capital, la reducción de los gastos. Esa es la lógica que ahora se comparte, ¿no? Ya no se discute eso. Entonces, lo que prioriza es el crecimiento del capital. Y el capital, como estábamos viendo, como usted lo dice claramente, el capital se lo invierte, por eso mismo se llama capital, porque tiene que crecer. O sea, no es que el capital es del dinero y se lo guarda, no. O sea, el capital se lo invierte porque tiene que crecer en forma de capital económico, ¿no? Ah, claro, que también se les llama capital natural, aunque no me gusta mucho eso, pero ¿a costa de qué crece el capital? Sabemos que crece a costa del trabajo, a costa del ser humano, por ejemplo. Y la apropiación, como bien decía, no solo es una apropiación del trabajo ya, sino es del dinero, que ya es una apropiación de la apropiación del trabajo, o sea, es la apropiación de lo que ya se apropió. Entonces, y eso es lo que se especula dentro de todo este tema de la naturaleza, ¿no? Entonces, si hay una inversión, obviamente se va a buscar que exista un crecimiento económico a partir de la degradación social, sí, de toda la degradación social, que es algo que se ha dado en América Latina, sí, que por ejemplo, las florícolas, vemos que las florícolas salieron de la zona de Europa porque las condiciones ambientales eran muy fuertes y las condiciones sociales que encarecían mucho el producto y llegaron a nuestras zonas rurales, ¿no? Llegaron a la parte del sur, la parte rural del sur, digamos, ¿no? Donde la capacidad de protestar de esto es mucho más baja, ¿no? En ciertas zonas pobladas que mayoritariamente de población indígena, como por ejemplo en la zona Tabacundo-Cayambe, donde se dan unas cuestiones de contaminación importantes, ¿no? Entonces, esos costos se los socializa, sí, todos los beneficios se los privatiza, pero los costos se los socializa, ¿no? Y además de eso es manejado especulativamente, como habíamos hablado, en la forma del dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos llevaría a pensar? A mí siempre me gustaría, cuando estamos conversando, yo veo cuál sería una solución o una forma de ver qué alternativa podemos tomar a estos casos. Y podemos ver, por ejemplo, que podríamos crear algún otro método
que no involucre el mantenimiento de lo que se llama desarrollo sostenible, de mantener todos los capitales, también entre comillas, el capital natural, el capital social y el capital económico, que permanezcan todos iguales, pero, o bueno, que la suma de todos sea una igualdad, lo que representa que si es que quiero que suba el capital económico, que eso es lo que se va a querer siempre y a veces no se sabe ni para qué se quiere subir el capital económico, pero no sea en detrimento del capital social ni del capital natural, entre comillas, capital social y capital natural, ¿no? Sino que o que crezca el dinero, que crezca la parte desde una óptica netamente crematística, en donde va a crecer el capital económico a costa de la gente y a costa de la naturaleza, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Que es hacia allá a lo que estamos, a lo que se está apuntando, ¿no? Mediante todas estas cuestiones legales y políticas, ¿no? Y deberíamos pensar en otra forma en donde los capitales crezcan, ¿no? Que crezca la conservación, que crezca el beneficio social y que crezca el beneficio económico, que también no vamos a decir que no es importante, ¿no? O sea, es importante un desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de las personas en un colectivo. O sea, no estamos hablando del beneficio del 0.0001% de la población, sino el beneficio de la mayor cantidad de las personas, de una población, de una mayor cantidad de población, pero mediante un incremento de todo el patrimonio natural, un incremento de la parte social y un incremento de la parte económica. O sea, hacia esos métodos del desarrollo de esas herramientas son las que deberíamos nosotros enfocarnos más, ¿no? Obviamente esto, como usted lo plantea, de lo que tenemos este domingo que viene es un retroceso en el caso de que se dé un sí, pero también nos exige a nosotros con la parte académica y todas las personas todos los que estamos involucrados en este pensamiento un poco alternativo y paralelo de ver, de formar herramientas, ¿no? Y de formar formas de pensamiento distintos a esta lógica del capital. Y ese es el reto que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que han sido consideraciones muy impactantes que ojalá contribuyan a la reflexión y al debate entre nuestros compatriotas en una coyuntura no solamente tan delicada, sino con efectos tan irreversibles. La situación es muy peligrosa. Muchísimas gracias y un gran abrazo, Renato. Gracias, Pedro, a ti.